Bien, entramos entonces en el último bloque de la primera. Como ya escuchaban en la cortina, se viene la columna política a cargo de Germán Gegenschatz. Pero Germán, si me lo permitís, tenemos en línea y en contacto a Ramiro Gutiérrez, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que estuvo justamente formando parte de este evento del Frente Renovador, esta charla acerca del narcotráfico de la cual también participaba Juan Malnech, y quisiera saludarlo. Ramiro, ¿cómo estás? Te saluda Matías. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Bien, Ramiro, te consulto cómo viste, qué análisis haces de lo que fue este evento, esta charla, qué análisis haces de lo que se trató. Bueno, muy satisfecho, muy contento. Por primera vez pudimos hablar en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros estamos circulando por toda la provincia de Buenos Aires una charla que establece los fundamentos por los cuales Sergio Massa y todo su equipo se oponen a que se reforme la legislación penal, básicamente el Código Penal de la República Argentina, que nos propone una baja de las penalidades, de las penas en 146 delitos. Bueno, hoy la Fundación Contemporánea me invitó a la ciudad de Buenos Aires y pudimos dar una charla en un marco muy bueno. Había jueces, había abogados, fiscales, defensores y público en general, como siempre sucede. Entonces damos una charla que nos explica la realidad y la situación del narcotráfico en la República Argentina, cómo está ingresando por nuestras fronteras, cómo llega desde México, desde Perú, desde nuestros países más limítrofes y más comprometidos hasta el puerto de Rosario, y luego abarcamos, finalizamos con la charla en la cual explicamos a todos los vecinos y a todas las personas que concurren lo difícil que va a ser convivir en una sociedad en la cual se beneficia al delincuente y se bajan las penas en los delitos más peligrosos del Código Penal, si esta reforma prospera, por supuesto. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va? Te habla Germán Gegenschatz. Mira, te quería hacer una pregunta. Acabo de escuchar el análisis que has hecho. La verdad que en lo personal hemos hablado acá también en una columna respecto al tema de seguridad y compartimos los términos del Frente Renovador en cuanto a su oposición al Código Penal que está proponiendo el gobierno a través de una comisión. Te quería hacer una pregunta. ¿Es de mucho interés para la ciudadanía en general saber, por ejemplo, cuáles son los dos puntos en materia de seguridad por el cual el Frente Renovador se distingue del resto de las fuerzas políticas como propuesta para el 2015? Mira, Germán, la gente concurre. Nosotros al principio nos costó traducir este tema al lenguaje común porque es un tema muy específico, pero lo hemos podido hacer. Cuando a la ciudadanía le contamos que el robo con armas en sus tres modalidades, entradera, salidera o atraco, de ahora en más nos proponen que sea un delito excarcelable, que el delincuente sea identificado y vuelva otra vez a la vía pública sin que pueda quedar detenido como es hoy. Cuando nos proponen bajar el mínimo de la pena a 3 años en el delito de narcotráfico, la ciudadanía se siente muy involucrada porque es parte de lo que vive todos los días, de la inseguridad a la cual nadie le está encontrando la vuelta y donde la respuesta del Estado es bajar las penas. Realmente hay un involucramiento muy importante. Nosotros también tomamos la decisión política de llevarlo a todas las ciudades, a las más grandes y a las más pequeñas. Estamos recorriendo el interior profundo de la provincia de Buenos Aires y el conurbano más populoso. Y en todos los lugares, después de la charla, hay cantidad de preguntas. La gente se siente involucrada en lo que le pasa todos los días, no puede entender, busca explicaciones. Una pregunta que siempre se repite es: ¿qué están pensando estas personas que diseñaron esto? ¿Por qué hay una baja de pena en los delitos más peligrosos? ¿Qué se pretende? ¿Qué intencionalidad hay detrás? Realmente hay cuestiones que la gente no entiende porque no es de sentido común hacer un código que va a beneficiar a los delincuentes y que en el 84% de los delitos permite la excarcelación. Bueno, Ramiro, la verdad que queda muy clara la postura. Te quería un poquito correr de este tema y hacerte una preguntita así como para completar el tema de seguridad en lo que hace a las policías municipales. Ha tenido media sanción y me han dicho de que hoy hubo comisión en el Senado.
Es así, Germán. Nosotros como diputados le dimos media sanción y empieza el tratamiento en diputados hoy con una reunión plenaria donde asistían funcionarios, intendentes y por supuesto los senadores, porque nosotros tenemos una gran diferencia. Estamos contentos porque se impulse la policía municipal. La policía municipal que propone Massa tiene una diferencia con la de Scioli y eso es lo que estamos tratando de subsanar en estas horas, porque la de Massa le trae la tranquilidad al intendente de que le estamos dando una herramienta de solución de un conflicto, básicamente porque le va a poder solventar a esa policía. En el proyecto que el oficialismo impulsa, la financiación no es muy clara. Y como Scioli no es buen pagador, nosotros queremos que la financiación sea como la coparticipación, en forma directa, que cada policía sepa que del 1 al 10, cada policía municipal nuevo que ingrese a esta fuerza, sabe que del 1 al 15 de cada mes, en el banco, a través de una tarjeta, va a tener depositado su sueldo, llueve, truena, haga frío, siempre va a estar, porque es coparticipación directa a la cuenta sueldo. Esa es una gran diferencia. Y la otra, que nosotros para crear una policía no queremos desvestir a la otra policía. Y lo que nos propone Scioli es quitarle facultades a la policía de la provincia de Buenos Aires. La más clara que le ha quitado es la facultad de identificar personas en la vía pública. Y eso realmente nosotros creemos que va a debilitar aún más la seguridad de la provincia de Buenos Aires, porque si un policía no puede identificar a una persona que puede tener prontuario, puede tener antecedentes, o simplemente está parado frente a tu casa haciendo la inteligencia porque a la noche te van a voltear la casa, ese no va a ser un policía, va a ser un sereno. Y nosotros queremos realmente tener una policía municipal fuerte sin quitarle facultades a la policía de la provincia de Buenos Aires. Te agradecemos mucho, Ramiro Gutiérrez. La verdad es que sos muy, muy claro. Creo que todos nuestros oyentes han estado... Queda muy claro el concepto que Sí. se buscó, incluso tanto abarcar dentro de la charla, de este evento del Frente Renovador, como estos conceptos que nos pudiste acercar. Ramiro, te agradecemos mucho por estos minutos que nos has brindado y un buen regreso hacia tu domicilio. Gracias, Matías y Germán, nos vemos pronto, un saludo. Un abrazo grande. Chao, un abrazo. Bueno, la verdad que ha sido muy claro. Así es. Y muy claro, y sobre todo, bueno, me ahorró un par de preguntas, porque la verdad que le iba a pedir que nos explique cuál era la diferencia en materia de financiación, y lo que me da la impresión, o me queda flotando ahí en la cabeza, es que si realmente le van a sacar facultades a la policía provincial, y a su vez, digamos, no está claro la forma en que se va a fondear la policía municipal, parece más bien una especie de municipalización de la policía en costos y funciones que fortalecer en términos generales y colectivos la oferta de seguridad para el ciudadano. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Completando entonces esta información que nos brindaba Ramiro Gutiérrez, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Contanos vos, Germán, ¿qué nos has traído para esta semana? Bueno, la idea de esta columna de hoy es compartir con todos un poco qué es lo que ha cambiado últimamente en la conformación del gobierno, porque cada vez se ve con mayor nitidez una diferencia entre lo que fue la primera etapa del gobierno, que la podemos llevar más o menos hasta el 2010, 2011, y lo que sucedió a partir del 2011, es decir, a partir de la reelección de la presidencia. En la primera etapa, nosotros lo que vemos es que se habilitaron las paritarias libres, ¿no? Entonces, las paritarias libres, ¿qué son? No, las paritarias libres es la discusión entre el capital y el trabajo de cómo se va a distribuir esa riqueza generada en la actividad económica. Y esa distribución, hacer entre el capital y trabajo, obviamente permite realizar la justicia social, pero sin empobrecer al resto, es decir, como son las dos partes interesadas en que esa actividad, además de mantenerse, mejore, continúe y se amplíe en un proyecto de desarrollo, permite, y de alguna manera el sindicalismo también exige y le interesa también a la parte empresaria, reinvertir parte de esas utilidades para optimizar la renta y de esa manera generar a su vez más empleo y también más base imponible con la cual el Estado puede recaudar y a partir de ahí realizar las políticas que desee con el dinero que recauda. Entonces, el gobierno en esta primera etapa aportó algo fundamental en todo proceso económico, que es un gobierno
unas cuentas fiscales, es decir, cuentas del gobierno superavitarias, tanto a la hora de analizar el comercio exterior, es decir, cuánto dinero pagamos para importar y cuánto recolectamos cuando exportamos. Ahí había superávit, y había otro superávit también en la gestión económica de la administración pública, es decir, los ingresos superaban a los egresos en los gastos generales de la nación. Este doble superávit lo que hacía era, creo que se conoce como superávit gemelo, ¿viste que se dice? Sí. Bueno, esto lo que hacía era que le sacaba una carga de encima a toda la comunidad, porque no tenía que estar pagando los gastos de un Estado que gastaba más de lo que en realidad el conjunto de la economía producía. No estoy diciendo que gastaba de más. Uno tiene gastos proporcionales a sus ingresos. O sea que ahora tenemos un impuesto más, podríamos decir. Y la inflación sí funciona como un impuesto, naturalmente, ¿no? Sí. Y en lo político, esto era más o menos, así rápidamente, lo que era el esquema gobierno o la relación Estado-mercado. Estaba articulado de esta manera y era una forma de reproducción de bonanza que todos sabemos que fue una etapa buena, ¿no? Muy buena, diría yo. Y en esta etapa, ¿cómo estaba conformado el poder político? O sea, en el gobierno estaba un frente que se llamaba Frente para la Victoria, que es el mismo que está ahora, que son organizaciones sociales de distinta naturaleza, muchas que tomaron protagonismo en el 2001, por más que existían antes, pero la crisis del 2001 es como que las alumbró, digamos, a la vida pública. Y por supuesto que el componente más importante es el Partido Justicialista, que en ese momento lideraba, ¿no?, el frente, y así aportaba sus mejores elementos tanto a la gestión de gobierno, tanto los de origen político, es decir, el partido, lo que vienen a ser las personas de la política que se le dice formaban parte del gobierno y parte importante de las decisiones, y también personas venidas, militantes políticos de mucho tiempo venidos del sindicalismo, ocupaban lugares importantes también en el gobierno. Por ejemplo, en la cartera de trabajo, en la cartera de transporte, pero también en muchas otras partes de la administración pública formaban parte de las decisiones de toda esta etapa. Y entonces, ¿qué pasó a partir del 2001? Del 2011. A partir del 2011 se genera un cambio en lo que viene a ser la conducción del gobierno. Es decir, por un lado salieron algunos funcionarios importantes, ministros, secretarios de Estado, o sea, personas realmente muy importantes en la gestión hasta el 2011, salieron del gobierno y fueron reemplazados por toda una camada de dirigencia nueva, de más o menos 43 años como tope. Y si nosotros nos ponemos a analizar, esta camada tuvo llevamos 30 años de democracia, sacamos la cuenta rápidamente, tenían entre 10 y 13 años o menos, sí, en el 83, por lo tanto, digamos, su infancia y adolescencia la pasaron durante el gobierno de Alfonsín, su infancia política, por llamarlo de alguna manera, fue el menemismo. Después tuvieron una etapa corta, ¿no?, con la Alianza, donde se puede decir que tuvieron, digamos, una mayor actividad política, pero es como que de golpe pasan a formar parte del gobierno y por razones cronológicas, digamos, no podemos afirmar de que sean personas expertas en la gestión del Estado. Es decir, el gobierno no es solamente el planteamiento de la sociedad de grandes objetivos, sino que es materialmente ejecutar el presupuesto público y hacerlo en forma eficiente y eficaz para lograr los objetivos del gobierno. Entonces, claramente, a partir del 2011 se produce este cambio, ¿no?, que no aportó la dinámica que se esperaba. ¿Crees que es el principal o el primer gran error que cometió el Frente para la Victoria? Este hecho de alejarse un poco de sus raíces en cuanto a hablar, a políticamente hablar, ¿no? Obviamente. Lo que vemos es que hubo este cambio dirigencial, sí, se produjo un endurecimiento en el discurso del muy gobierno, marcado el cambio también. Muy marcado, hubo un alejamiento de dirigentes originarios del partido justicialista de los lugares de mayor poder, ¿no?, en la administración, y también hubo un alejamiento de una parte importante del sindicalismo que rompió. El caso de Moyano, por ejemplo, donde se dividió en dos prácticamente el movimiento obrero. Germán, a esto quiero ir un poco, ya que sacás el tema del sindicalismo. Justamente el título de tu columna es El movimiento obrero en el ajuste.
¿Qué ha pasado, quería preguntarte yo, desde el 2011 hasta ahora con el movimiento obrero? Tanto en la historia, digamos, Matías y yo, Adolfo, quien habla ahora, sabemos por la historia que el sindicalismo ha sido lo que se puede llamar la columna vertebral del peronismo. Pero hoy se observa que hay una columna vertebral o realmente está, si se puede, se me permite el uso de la palabra, invertebrada. Sin embargo, digamos, por otro lado, lo que veo es que para negociar paritarias muchos sindicatos se han, digamos, unido en esta lucha. ¿Vos qué opinión tenés respecto a la dinámica que está tomando el movimiento obrero? El movimiento obrero está buscando los mismos fines por diferentes caminos. A mí me parece que hay una parte que decidió ponerse frente al gobierno para negociar y otra que todavía cree que bajo el ala puede sacar las mismas condiciones que busca el otro grupo. Para mí por debajo hay una conversación permanente y hay una coincidencia en los objetivos. Lo que hay una diferencia sí es en las estrategias de negociación con el gobierno. Y a mí me parece que el abrazo y el repliegue que Caló ha hecho en estas últimas semanas, me parece que es la muestra más clara. Es decir, soy amigo, no me diste, tengo que discutir salario, paro. O sea, ahora es muy fuerte el paro que hay ahora en metalúrgicos. Y lo mismo pasa con Moyano. Es decir, Moyano ya le avisó a la Cámara Empresaria de Transporte que quiere la apertura de las paritarias y pide el 40%. Más allá de los porcentajes, todos en el fondo buscan que el salario no pierda poder de compra con el ajuste. El objetivo de mínima sería. Es el objetivo, y no sé si de empatar sería. No sé, no está tan fácil empatar. Y sí, sería buenísimo ese el objetivo de mínima, pero la verdad es que está muy difícil. Bueno, de hecho hoy el esfuerzo del gobierno fue tratar de destrabar el paro que se venía mañana por parte de la UTA, donde el gremio de Fernández pedía entre un 30 y un 35%, que sería lo que venías hablando de un empate, digamos, ese 35%. Sí, es así, está pidiendo eso, había avisado el paro. Se levantó finalmente. Sí, dictaron consideración obligatoria, eso quiere decir que no se pueden tomar medidas de fuerza y hablan en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es decir, esto es un poco lo que está sucediendo, y también hay que ver que recién ahora, ustedes vieron el Congreso del PJ que hubo ahora último, recién ahora esta nueva tanda se incorpora a los cargos del partido, no con elección de los afiliados, sino, digamos, por un, entre comillas, acuerdo, en donde el Partido Justicialista y buena parte del movimiento sindical realmente no tienen los lugares preeminentes, o por lo menos sus referentes más potentes no tienen los lugares de preferencia en el partido, y lógicamente de alguna manera van siendo corridos a un lugar de acompañamiento que lo hacen más por conveniencia que por convicción, y lógicamente en la tranquilidad de que el candidato que tiene mejor imagen hacia afuera es Scioli, que obviamente lo tienen más como propio lo que es la estructura del PJ, y el movimiento obrero lo ve mucho mejor que otras figuras que pueden surgir, digamos, con afinidad al gobierno. Y hubo cambios importantes también fuera de la coalición de gobierno, es decir, a este escenario generado por el propio gobierno, porque no estuvo obligado a cambiar el staff de gobierno, lo hizo. Ese cambio de staff de gobierno produjo cambios en todos lados, no solamente en la relación con el PJ, ¿no?, en donde quienes deciden no tienen anclaje territorial, mientras que los gobernadores, intendentes y demás del PJ anclados en el territorio sí lo tienen, pero sin embargo están más lejos de las decisiones generales de la nación. Tenemos otros cambios también que no tienen que ver con la decisión del gobierno en forma directa, pero sí se produjeron. Y me voy a referir rápidamente solamente 3 puntos. Por un lado, el nombramiento del Papa, ¿no?, sacó al enfrentamiento como forma de construcción política. Ese es un elemento muy importante. La pérdida de capital simbólico del gobierno frente a esto ha sido muy, muy interesante. De hecho, Carta Abierta está más a la defensiva que generando símbolos y planteando épicas hacia futuro. Está más bien justificando un ajuste ortodoxo y tratando de alguna manera de salvar los trapos diciendo no, con Scioli no vamos a ir. Y por otro lado, también tenemos un cambio importante
en la comunicación del gobierno. Es decir, vos sabés que a partir del 2008 empezó a entorpecerse la relación con su principal aliado mediático, que era Clarín, en la primera etapa, y en la segunda etapa pasó a ser un enemigo, con lo cual perdió ese poder de comunicación en la opinión pública y generó una batalla enorme en ese campo, en el cual claramente el que mejor lo puede ver un empate, pero la verdad que mucho las cosas no han cambiado. Y por otro lado, en la calle también perdió buena parte del control al dividirse la CGT. Por lo tanto, te iba a decir justamente eso, algo que mencionabas anteriormente, esta separación de Moyano. Veo al gobierno muy focalizado en discutir o en retrucar todo lo que viene de parte de Moyano, de Clarín mismo, también mencionándolo, y poco en focalizarse en temas realmente más importantes, ¿no? Si nosotros damos una mirada así en conjunto a todo esto lo que hemos dicho, nos damos cuenta que en un principio había una buena articulación entre el Estado y el mercado, lo cual generaba, digamos, un círculo de riqueza en donde el Estado era un promotor sin ser una carga, y a su vez el sector privado ponía lo suyo, y en medio de las paritarias libres se podía distribuir algo de la renta que se iba produciendo. Hoy esa articulación no ha sido buena por alguna razón que hemos hablado antes, pero claramente no estamos distribuyendo renta, y como lo vemos, es muy difícil que el gobierno esté caminando permanentemente entre la recesión y el desempleo por un lado, o entre que se le desate la inflación por el otro. Entonces, esto es lo que estamos viendo, y en este contexto el movimiento obrero trata de defender con uñas y dientes el empleo y el poder adquisitivo del salario. Te quería hacer una pequeña pregunta ya para ir cerrando. Sobre un tema, te saco un poco de lo que venías hablando. Yo estaba pensando, ¿no? Cuando se termina el campeonato, se empieza a abrir el libro de pases y, como vos decías antes, cada cual hace su juego. ¿Qué opinás acerca de Martín Insaurralde, al cual muchos ven que puede llegar a pegar el gran zarpazo y pasarse al masismo? Justamente ayer se lo vio en Tigre, acompañando, según se dijo, a su flamante novia Jessica Sirio, pero se lo vio dialogando también con Zamora. Esto está empezando a generar algún salpicón dentro del núcleo del kirchnerismo. ¿Qué opinás? ¿Puede llegar a pasar algo? Y para mí, que quiere ser gobernador. Quiere ser gobernador. Esto al kirchnerismo no creo que le guste mucho. Nos quedamos, me parece, con esa bomba que acaba de tirar Germán Gegenschatz como cierre de su columna política de esta semana. Gracias, Germán, por toda la información que nos has brindado en este último bloque, y también por habernos acompañado en un nuevo programa de La Primera. Bueno, gracias, Matías. Espero que Juan no nos esté dejando tan seguido. Y bueno, lo extrañamos. Sí, se hace extrañar, pero bueno, creo que hemos llevado bien el barco, ¿no? Aparte lo tuvimos a Juan trayéndonos esta información, estos datos acerca de este evento protagonizado por el Frente Renovador acerca del narcotráfico. También pasó la palabra de Darío Hidalgo, jugador de San Miguel Rugby. Compartimos una buena charla en el piso junto a Rodrigo Mosmán, vecino de San Miguel y flamante también hincha fanático, digamos así, de Juventud Unida. Tuvimos la música de Pergamino en la voz del gran Atahualpa Yupanqui, como siempre el Polideportivo. Y Ramiro Gutiérrez. Exactamente, como siempre el Polideportivo. Y ya entrando en la columna política de Germán Gegenschatz, la palabra, como bien marcaba Fito, de Ramiro Gutiérrez, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Con esto nos despedimos hasta el próximo martes, cuando de 20 a 22 nos volvamos a encontrar para un nuevo programa de La Primera. Chao, muchas gracias.